Comenzando el ejercicio 4 que me dice lo siguiente. Un recipiente sin base y de paredes cilíndricas, cuyo peso es P, se encuentra en una mesa. Los bordes del recipiente están ajustados herméticamente a la mesa. En el recipiente se vierte un líquido y una vez que el nivel alcanza una altura h, el recipiente pierde contacto con la mesa. Determinar la densidad del líquido. Se me brinda esta imagen en 2D. Tenemos este recipiente de paredes cilíndricas y acá adentro hay un líquido. Puede ser agua, aceite. Como es un problema algebraico, eso no es un problema. Se me da acá una dimensión, 2R, y acá otra dimensión, 2R minúscula. Y esta altura h. La verdadera pregunta es la que está acá. Determinar la densidad del líquido en función de los valores que se nos dan. Vale decir P, R minúscula, R mayúscula y H. ¿Cómo podemos resolver un sistema de esta forma? Hay que entender ciertos aspectos. Si yo tengo este recipiente y se me aclara de que no tiene base, sin base, no hay nada acá. Solo está como pegada a la mesa, ligeramente pegada. Herméticamente. ¿Qué quiere decir? Si una persona viniera y tratara de levantar este cuerpo, ¿qué es lo que estaría levantando? Levantaría simplemente el peso del recipiente, solo del recipiente. No levantaría el peso del agua. El agua se va a caer directamente. No va a levantar el peso del agua. Perfecto. Una idea importante. Segunda idea. Se me dice de que en el recipiente se vierte un líquido y una vez que se alcanza el nivel, la altura h, el recipiente pierde contacto con la mesa. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Se vierte agua. Perfecto. En 3D podríamos dibujarlo de la siguiente manera. De esta manera. Vista 3D. Un cilindro, un cilindrito, otro cilindro, los dos pegados. La misma vista. El mismo objeto. El mismo objeto. ¿Qué es lo que se me dice? El recipiente va a perder contacto con la mesa. Si va a perder contacto con la mesa, tiene que haber una fuerza que lo haga ir de abajo hacia arriba. Tiene que haber una fuerza ascendente. Tiene que haberla. La verdadera pregunta es, ¿de dónde sale la fuerza que va a hacer ascender un poco al recipiente? ¿Cuál es esa fuerza? Si vemos el gráfico 3D que está acá, vemos que acá hay una carita hacia arriba. Toda esta superficie. Toda esta carita. Y como la presión es una magnitud escalar que me actúa de forma perpendicular en cualquier superficie en general, el efecto de esa presión me va a ejercer una fuerza en esta carita. Pero como la regla me dice de que tiene que ser perpendicular, la fuerza va a ir así, perpendicular a esta cara, a toda esta cara. Y esa misma fuerza va a ser la que va a hacer levantar al recipiente. Listo. Muy bien. Vamos a llamar a esta fuerza, que va a ser evidentemente la fuerza que va a ser expresada por esta altura, esta columna de agua. Vamos a llamarle F. F. Fuerza F. La que va a actuar en toda esta carita. Toda esta carita. ¿A qué esta fuerza F? ¿A qué tiene que vencer para poder levantarse?
porque el recipiente tiene que levantarse. Como no tiene base el recipiente, y como ya se ha aclarado, si una persona viene y levanta este recipiente, lo único que va a necesitar es levantar el peso del recipiente. El agua nada que ver, porque no hay base aquí. No existe. Por tanto, esta fuerza F solo va a tener que vencer a el peso del recipiente para que se pueda levantar. Entonces, ¿qué decimos? Caso crítico. Crítico, límite. Dos puntos. Decimos que la fuerza F va a tener que equipararse al peso del recipiente. Y el peso del recipiente es P. Muy bien. F va a ser igual a P. Perfecto. Una vez que esto se cumpla, el recipiente se va a empezar a levantar. Listo. ¿Qué es lo que nos sigue? Vamos a analizar el detalle de la presión. Si nos ponemos a pensar, esta fuerza F ha sido generada por una presión. Presión. Vamos a llamarle presión Q. Presión Q. Presión Q. A la presión que se va a ejercer en toda esta carita. Listo. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que la presión es la magnitud escalar que es expresada como la fuerza sobre el área. Fuerza F, cociente del área. ¿Cuál área? El área de toda esta carita, toda esa carita, que es una circunferencia cortada, porque esto no cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Es relativamente sencillo. Esto yo lo voy a igualar a F, cociente de ¿qué? El área, nuevamente, es de toda esta circunferencia menos todo esto. Como tenemos el diámetro 2R y 2R minúscula, vamos a ponerlo en función del diámetro, sería pi cuartos por 2R cuadrado menos 2R cuadrado. Perfecto. Voy a poner acá un paréntesis extra. Muy bien. ¿Y esto lo voy a igualar a qué? Si vemos acá hay 2 al cuadrado y acá hay 2 al cuadrado también, aquí hay un 4. Podemos simplificarlo un poco, hagámoslo, vale la pena. Y esto va a ser simplemente F dividido entre pi r al cuadrado menos r al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos esta expresión, una expresión primaria de la presión Q, la presión que está ejercida en toda esta carita. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ya sabemos por el análisis que hemos hecho que el caso límite va a ocurrir cuando F es igual a P, cuando la fuerza vale decir que ha sido causada por la presión en todo este nivel, va a ser igual al peso P, el peso P de todo el recipiente. Ahí vamos a tener el momento en el cual el recipiente se va a empezar a levantar. Entonces, en vez de poner F acá, pongamos P. Pongamos P. Vamos a borrar este F y ponemos en su lugar P, el peso del recipiente. Perfecto, ya tengo la presión Q en función de todos los valores conocidos, porque P es conocido. P, R mayúscula, R minúscula, conocido. Perfecto. ¿Qué es lo que nos falta? Si encontramos una expresión más de Q, pero en función de la densidad, podríamos despejar ya la densidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a analizar a este nivel, donde está la carita donde afecta la fuerza F. Vamos a trazar
trazar un nivel de esta manera y voy a poner 2 puntos auxiliares. En este punto acá voy a decir que es el punto 1 y acá que sea el punto 2. Pongámoslo de otro color, negrito y negrito. 2 puntos, 1 y 2. Muy bien, ¿qué es lo que podríamos hacer? Como están al mismo nivel por la ley de Pascal, principio de Pascal, todo tiene que estar a la misma presión. Tanto aquí, la presión tiene que ser la misma que acá. Perfecto. Vamos a dibujar eso. Entre 1 y 2, ¿qué es lo que tenemos? Al mismo nivel, la misma presión. Muy bien. La presión en el nivel 1 va a ser la misma que en el punto 2. Acá va a ser la misma presión que acá. Perfecto. Acá en 1, ¿qué hacemos? De 1 para arriba, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta columna de líquido. Toda esta columnita. La presión de toda esta columna va a ser densidad por gravedad por altura, ρGH. Como acá está abierto a la superficie, la presión atmosférica igual está afectándonos acá. Igual está afectándonos. Lo vamos a poner de esta manera con P sub 0. Igual está afectando. Por tanto, para presión en 1 tendríamos P sub 0 más densidad, gravedad por altura. Listo, no hay nada más. Perfecto. Igual a la presión en 2. La presión en 2 que está aquí, igual va a estar influenciada por la presión atmosférica, por más que no esté por debajo directamente de esta columna. La presión atmosférica igual está. Tanto aquí, aquí, en cualquier parte del líquido va a estar la presión atmosférica. Sin embargo, en 2 ya habíamos hablado que la presión iba a ser Q. Q es la presión que está ejercida en toda esta carita. La presión que está acá. Todo esto. Todo esto. Dicho eso, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos que acá aumentarle la presión P sub 0, más Q, más Q. Y ya tenemos una nueva expresión donde la presión atmosférica P sub 0 se nos anula y lo único que tenemos es que la densidad por la gravedad por la altura es igual a Q. Q es la presión que se está ejerciendo acá. Es lo que habíamos ya denotado. Es muy importante entender eso. Q es la presión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si Q ya hemos obtenido de acá en función de ρGH y acá ya lo hemos obtenido, simplemente podríamos reemplazar esta expresión acá este Q, y despejar la densidad. Vamos a llamar a esto nuestra ecuación gamma y esta es nuestra ecuación phi. Y vamos a decir, reemplazando, gamma, es decir, es mejor que reemplacemos phi en gamma, phi en gamma, en todo eso, vamos a obtener lo siguiente. Densidad gravedad por altura
igual a P sobre pi por r cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Rho GH igual a P sobre pi por una resta de cuadrados de los radios. Lo que a mí se me pide en el enunciado es claramente determinar la densidad del líquido. Acá ya tengo una expresión. Esto es desconocido, es lo que buscamos. Gravedad desconocido. H es dato, porque está en el gráfico. P es el peso del recipiente, está acá. Pi, y qué decir, R y R, los dos R son dato. Conclusión, esta es una ecuación con una incógnita. Única incógnita es la densidad. Despejamos la densidad. Vamos a despejar. Y lo que obtenemos es P cociente de gravedad por altura por pi por r cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Y esta es ya la respuesta. Esta es nuestra respuesta.